Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de drama, romance y giros inesperados directo desde Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha generado ríos de tinta y encendido las redes sociales del perdón entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero ojo, no estamos hablando de la vida real, aunque esa también es una historia jugosa, sino de esos momentos épicos en las series turcas donde un perdón lo cambia todo, donde se juega con el amor, el odio y a veces hasta con la manipulación. En este vídeo vamos a analizar esas escenas de perdón que nos han dejado sin aliento, esos momentos donde un simple "lo siento" tiene el poder de reescribir la historia de una serie. ¿Es amor verdadero? ¿Una forma de control? ¿O una jugada maestra para escalar en el rating y dejarnos a todos enganchados? Prepárense para el análisis porque hoy desmenuzamos esos perdones televisivos que nos hacen amar y odiar las series turcas al mismo tiempo. Y vaya que nos hacen sentir. Y antes de que empecemos a profundizar en estas tramas dignas de Shakespeare, les quiero pedir un favorcito rápido. Si les gusta este tipo de contenido, si son tan fanáticos de las series turcas como yo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Créanme, tengo preparadas muchas sorpresas, análisis profundos y chismes jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar con una serie que, si eres fanático de las comedias románticas turcas, seguramente te sonará, **Sen Kalkam**. Esta serie, protagonizada precisamente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda Yıldız, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero sus becas son canceladas por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y extremadamente frío, al que algunos cariñosamente llamamos robot. Para obtener una beca, Eda se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan durante 2 meses. 2 meses que cambiarían sus vidas para siempre. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de la serie, Serkan comete varios errores que lastiman profundamente a Eda. La manipula con su contrato de compromiso, la engaña al ocultarle información crucial sobre su pasado y, en general, se comporta como un verdadero cabeza hueca, a veces por su incapacidad de expresar sus sentimientos y otras simplemente por su egocentrismo. Pero, ¿recuerdan el título de nuestro vídeo? El perdón. En varias ocasiones, Serkan debe pedir perdón por sus acciones. Y aquí es donde entra la pregunta clave: ¿son esos perdones genuinos o forman parte de una estrategia para mantener a Eda cerca y seguir con su juego? En mi opinión, y esto es solo una opinión, que por supuesto pueden dejar la suya en los comentarios, los perdones de Serkan en Sen Kalkam son una mezcla de ambos. Al principio creo que sus disculpas son más bien tácticas, una forma de mantener el control de la situación y seguir adelante con el contrato de compromiso. Necesita a Eda para mantener su imagen, para conseguir un trato comercial importante y quizás, inconscientemente, para escapar de la soledad que lo consume. Pero a medida que avanza la serie y Serkan se enamora verdaderamente de Eda, sus perdones se vuelven más sinceros, más cargados de arrepentimiento y un deseo real de enmendar sus errores. Lo vemos transformarse de un robot a un hombre enamorado. ¿Recuerdan aquella escena en la que Serkan le ruega a Eda que lo perdone después de revelarle un secreto familiar que la lastima profundamente, la conexión de su tía con la muerte de los padres de Eda? Esa escena es un claro ejemplo de un perdón genuino, un momento en el que vemos a Serkan vulnerable y realmente arrepentido. Deja caer sus muros, muestra su dolor y se enfrenta a la posibilidad de perder a Eda por completo. Es un punto de inflexión en la serie, un momento que define su relación. Pero la cosa no termina ahí. Porque en las series turcas el perdón no es un simple "lo siento" y ya está. No. El perdón viene acompañado de gestos, de acciones que demuestran el arrepentimiento y el deseo de cambiar. Serkan, por ejemplo, hace todo lo posible para compensar a Eda por sus errores, la apoya en sus proyectos, incluso cuando eso significa poner en riesgo su propia empresa, la protege de sus enemigos y le demuestra constantemente su amor a través de pequeños detalles que revelan su verdadera personalidad, esa que ocultaba bajo la fachada de hombre frío y calculador. Y es esa combinación de palabras y acciones lo que hace que el perdón sea creíble y efectivo en la serie. Vemos la evolución de Serkan, su esfuerzo por ser una mejor persona para Eda, y eso es lo que nos engancha. Ahora vamos a cambiar de registro y pasemos a otra serie que también explora el tema del perdón, pero desde una perspectiva mucho más dramática y oscura, ***, cara para ask ***.
Esta serie, protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, nos cuenta la historia de Ömer Demir, un policía que investiga el asesinato de su prometida, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas cuyo padre también es asesinado. A medida que investigan, Ömer y Elif descubren una red de corrupción y lavado de dinero que los une y los pone en peligro. Aquí el romance se mezcla con la acción y el suspense, creando una atmósfera tensa y adictiva. En Kara para Aşk, el perdón es un tema mucho más complejo y difícil de alcanzar que en Sen Kalkam. Aquí las heridas son profundas, las traiciones son dolorosas y las consecuencias son mortales. Ömer y Elif se enfrentan a situaciones extremas que ponen a prueba su amor y su confianza. Se mienten, se ocultan cosas para protegerse mutuamente y se lastiman mutuamente en el proceso. Y en este contexto el perdón se convierte en un acto de valentía, una decisión consciente de superar el dolor y seguir adelante juntos, a pesar de las adversidades. Uno de los momentos más impactantes de la serie es cuando Elif descubre que Ömer le ha estado ocultando información importante sobre la investigación del asesinato de su padre, información que podría ponerla en peligro. Se siente traicionada, engañada y profundamente herida. Y con razón. La confianza es fundamental en cualquier relación, y Ömer ha roto esa confianza. La pregunta es, ¿puede Elif perdonarlo? ¿Puede superar ese dolor y seguir confiando en él, sabiendo que él está dispuesto a arriesgar su propia seguridad para protegerla? La respuesta no es sencilla. Elif necesita tiempo para procesar sus emociones, para entender las razones de Ömer y para decidir si está dispuesta a darle una segunda oportunidad. Se enfrenta a un dilema moral: ¿puede perdonar a alguien que ha puesto en riesgo su vida, aunque sea por amor? Y Ömer, por su parte, debe demostrarle a Elif que se arrepiente de sus acciones y que está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperar su confianza. No basta con un simple «lo siento». Ömer debe ser transparente, honesto y vulnerable. Debe mostrarle a Elif que la ama y que está dispuesto a luchar por su relación, incluso si eso significa enfrentarse a sus propios demonios. Y es esa lucha constante por el perdón y la reconciliación lo que hace que Kara para Aşk sea una serie tan adictiva y emocionante. Nos muestra que el perdón no es un acto pasivo, sino una elección activa que requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, amor. Nos enseña que incluso en las situaciones más difíciles, el perdón es posible si ambas partes están dispuestas a trabajar juntas para superar el dolor y construir un futuro mejor. La serie nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, pero solo si hay una voluntad real de perdonar y seguir adelante. Cambiando un poco de tercio y enfocándonos en una serie que causó furor y que todavía genera muchísimas visualizaciones, tenemos que hablar de Aşk Memnu ***. Esta serie, basada en una novela clásica turca, narra la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado y mucho mayor que ella. Biter se siente atrapada en su matrimonio, sofocada por la diferencia de edad y la falta de pasión, y busca consuelo en los brazos de Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y carismático. En Aşk Memnu el perdón es casi inexistente. La traición, el engaño y la manipulación son los pilares de la relación entre Biter y Belul. Biter es una mujer atormentada por su pasado, marcada por la infidelidad de su madre y obsesionada con la idea de ser amada y valorada. Belul es un joven mujeriego e inmaduro que se deja llevar por sus impulsos y no se preocupa por las consecuencias de sus actos. Ambos son personajes complejos y defectuosos, atrapados en una red de deseos y resentimientos. La relación entre Biter y Belul es una bomba de tiempo que está a punto de explotar. Adnan es un hombre bueno y generoso que confía ciegamente en su esposa y en su sobrino. No sospecha nada de la traición que se está gestando a sus espaldas. Vive en una burbuja de felicidad y no se da cuenta de la tormenta que se avecina. Pero ¿qué pasa cuando Adnan descubre la verdad? ¿Puede perdonar a Biter y a Belul? La respuesta es un rotundo no. La traición de Biter y Belul es demasiado profunda y dolorosa. Adnan se siente destrozado, humillado y traicionado. No puede concebir la idea de perdonar a las personas que más amaba. La serie culmina en una tragedia, con la muerte de Biter y la huida de Belul. Un final impactante y desgarrador que nos muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la falta de perdón. Aşk Memnu es un claro ejemplo de cómo la falta de perdón puede destruir vidas y relaciones. Nos muestra que la traición tiene consecuencias devastadoras y que a veces el perdón no es una opción.
Es una serie oscura y perturbadora que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites del amor y la confianza. Nos recuerda que algunas heridas son demasiado profundas para sanar y que algunas acciones son imperdonables. Y hablando de finales trágicos y decisiones sin retorno, no podemos dejar de mencionar **Dirilis, Ertuğrul, **. Aunque es una serie histórica y de acción, el tema del perdón juega un papel crucial en la trama. La serie narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. En un mundo de intrigas, guerras y traiciones, Ertuğrul debe luchar por la supervivencia de su tribu y por la defensa de su fe. Su camino está lleno de obstáculos y enemigos, pero también de aliados y momentos de redención. A lo largo de la serie, Ertuğrul se enfrenta a numerosos enemigos que lo traicionan, lo engañan y lo intentan matar. Y en muchas ocasiones, Ertuğrul tiene la oportunidad de vengarse y castigar a sus enemigos con la misma brutalidad que ellos le han demostrado. Pero en lugar de dejarse llevar por el odio y la venganza, Ertuğrul elige el camino del perdón y la misericordia, inspirado por sus creencias religiosas y su deseo de construir un mundo mejor. Ertuğrul cree que el perdón es una virtud que agrada a Dios y que fortalece a su comunidad. Perdonar a sus enemigos no significa olvidar sus errores, sino darles la oportunidad de redimirse y convertirse en mejores personas. Cree en la capacidad de las personas para cambiar y en el poder del perdón para sanar heridas y construir puentes. Claro que el perdón de Ertuğrul no es ciego ni ingenuo. Ertuğrul es un líder inteligente y astuto que sabe cuándo perdonar y cuándo castigar. No perdona a aquellos que representan una amenaza para su tribu o para su fe, aquellos que no muestran arrepentimiento y siguen sembrando la discordia. Pero sí está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de sus acciones y están dispuestos a enmendar sus errores, aquellos que demuestran un cambio genuino en su corazón. Dirilis, Ertuğrul nos enseña que el perdón es una herramienta poderosa que puede transformar vidas y sociedades. Nos muestra que el perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Nos inspira a ser más comprensivos, compasivos y misericordiosos con los demás. La serie nos recuerda que el perdón no es solo un acto individual, sino un acto colectivo que puede construir una sociedad más justa y pacífica. Así que, como ven, el perdón en las series turcas es un tema complejo y multifacético que se explora desde diferentes perspectivas y en diferentes géneros. Ya sea en comedias románticas, dramas oscuros o series históricas, el perdón siempre está presente como una fuerza poderosa que puede cambiar el curso de la historia. Es un reflejo de la cultura turca, que valora la familia, el honor y la redención. En resumen, hemos visto cómo el perdón puede ser una jugada maestra para mantener el interés del público, una herramienta para manipular a los personajes o una muestra genuina de arrepentimiento y amor. Hemos analizado ejemplos de perdones sinceros, perdones tácticos y perdones imposibles. Y hemos aprendido que el perdón no es un acto sencillo, sino una elección consciente que requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, una gran dosis de empatía. El perdón es un camino difícil, pero también es un camino hacia la libertad y la reconciliación. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo del tema del perdón en las series turcas. Me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué escena de perdón les ha impactado más? ¿Creen que el perdón siempre es posible? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Ayúdenme a seguir creando contenido de calidad sobre el fascinante mundo de las series turcas. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chao, chao.